Bueno, entonces vamos a continuar aquí. Observen que, evidentemente, pues miren que el concepto de la celda fija ahí es sumamente importante, porque miren que ahí arrastramos esa fórmula y claro, generó error. ¿Cómo se hace para que quede bien configurado eso? De la siguiente manera. Entonces entro a la fórmula, estoy dando un F2 ahí para entrar a la fórmula. Uno puede ver la fórmula aquí o puede ver la fórmula acá en la barra de fórmulas también, ¿no? Y con F2, parado en la celda, doy F2, entro al contenido de la celda con doble clic también del mouse, ¿no? Entonces con F2 entro al contenido. Determino qué celda es la que debe quedar fija o anclada o en valor absoluto. Claro, toda celda, una manera muy rápida de identificarlo es toda celda que esté por fuera de mi tabla base es la que debe quedar anclada. En este caso, miren que H6 pues es esta de aquí, B1 es esta celda de acá. O sea, B1 es la celda que está por fuera de mi tabla base. Por lo tanto, esa es la celda que debe quedar anclada. Al identificar esa celda que debe quedar anclada, entonces pues, me paro, doy clic con el mouse tocando la celda, puede ser a la izquierda o en el centro o a la derecha, y doy F4 del teclado. ¿Qué hace la celda F4? F4 lo que hace es anclar la celda o la deja en valor absoluto. ¿Eso cómo lo identifica uno? Porque él coloca unos símbolos pesos a la celda. ¿Sí? Esos símbolos pesos se pueden colocar a mano, pero demora no mucho. En cambio, con el F4 queda anclado de una. En algunos portátiles, no tanto en computadores de mesa, sino en algunos portátiles, eh, cuando uno da F4, uno ve que no ancla. ¿Sí? Y entonces sale una pantallita allí, entonces uno dice, entonces, ¿cuál es la celda que hay que usar? O la tecla, perdón, debe usar uno entonces FN, F4, y eso se da en algunos portátiles, ¿sí? Por ejemplo, mi portátil es FN, F4, aquí estoy trabajando en el computador de mesa, por eso pues solamente uso F4. Entonces con FN, F4 se ancla también, esas son las dos formas de anclar, con F4 o con FN, F4, cuando son portátiles. Todo lo que son computadores de mesa con F4. Y da uno Enter y procede ahí sí a arrastrar uno la fórmula. Y miren que la fórmula ya queda bien. Sí, ahora sí dio para todos. Y uno me para en cualquier celda, miren, acá mirando la barra de fórmulas, todos se multiplican por B1, anclado. ¿Sí? La celda que es cambiante ahí es la celda H. H6, H7, H8, así sucesivamente me quedo arrastrando la fórmula. Listo, entonces vamos aquí a calcular también algo adicional, que es, ya tenemos un descuento, tenemos el total de la venta, pero tenemos un descuento, entonces vamos a calcular aquí el total venta neta. Total venta neta. Y el total venta neta, básicamente vamos a poner un texto más pequeño allí para que vea totalmente el texto. Total venta neta, el comentario del siguiente. Vamos a insertar aquí un comentario, ¿sí? El comentario es total venta, es una resta, ¿no? Total venta menos descuento. Menos descuento, esa es la fórmula. Entonces esto va a ser igual al total de la venta menos ese descuento. Bien, y ahí entonces me da ya el valor neto ahora sí de la venta. Claro, porque aplicamos un descuento allí, entonces nos da el total de la venta. Pero podemos también calcular otras variables, otros conceptos aquí, como son por ejemplo el costo de venta. Enter. ¿Qué otro concepto podemos calcular aquí? La utilidad bruta. ¿Sí? La cantidad final. Y el costo de la cantidad final. Costo, cantidad final. Voy a poner un poquito más ancho. Allí. Entonces miren que son variables adicionales que pueden calcular ahí. Costo de venta, vamos a colocar aquí el comentario. Costo de venta básicamente es la cantidad vendida, la cantidad que se vendió, por costo unitario, o sea, el costo, ¿no? La cantidad vendida al costo unitario, al costo, por el costo unitario. La utilidad bruta es total venta neta menos el costo de venta. Claro, la resta entre el total de la venta neta menos el costo de venta me da la utilidad bruta. ¿Por qué le llamo utilidad bruta? Porque pues ahí no hemos descontado gastos administrativos y nóminas, ¿sabes? Solamente es total la venta menos el costo, ¿no? Sí, porque es una relación, digamos, a cuánto lo compro y a cuánto lo vendo y cuál es la diferencia que me estoy ganando en esas unidades vendidas. Cantidad final también es una operación muy sencilla, que es una resta.
es cantidad inicial menos cantidad vendida. Y costo cantidad final. En costo cantidad final aquí vamos a ver una operación, algo diferente. Vamos a insertar un comentario. Esta es también una fórmula. Es cantidad final, la cantidad final que nos queda por el costo unitario por un factor. Ojo, el factor. Ese factor lo vamos a definir allá arriba dentro de esas variables básicas o externas que tenemos allí. Listo. Vamos a hacer el costo de venta. Entonces, costo de venta es cantidad vendida por costo unitario. Entonces, esto es igual. Cantidad vendida, claro, las 12, al costo por costo unitario. O sea, la diferencia entre estos dos es lo que, digamos, el margen que se va ganando la persona, ¿no? Por cada, o sea, de 98, esto es lo que es el costo, entonces esa diferencia es la que se va ganando allí, ¿no? Obviamente, eso hay que descontarle eh, la mano de obra y esos otros gastos pues, que aparecen allí, ¿no? De esto le voy a borrar aquí ese nombre de esta persona, el correo que creó todo esto, ¿no? Y siempre lo personalizan y eso es lo incómodo. Bueno, utilidad bruta. Utilidad bruta es total venta neta menos ese costo de venta. Claro, entonces ahí me da ya la diferencia, el valor de esa utilidad bruta allí. Cantidad final. Observen que aquí nos salió unos, unos, unos puntos verdes en estas celdas. ¿Eso por qué sale? Porque como ese costo lo estamos calculando con unas celdas que están muy alejadas, que son en este caso, por ejemplo, el costo unitario. Todo el sistema empieza a mostrarle a uno una especie como de alerta, ¿sí? Miren que es un signo de exclamación. La fórmula de esta celda difiere de las fórmulas de esta área de la hoja de cálculo. Claro, empieza uno a tomar datos como muy alejados, entonces él le muestra a uno esa forma, de esa forma, indicándole que de pronto puede existir un error. Uno verifica y si ve que está bien, entonces uno selecciona las celdas, da clic allí en ese símbolo de exclamación allí y le da a omitir error, porque para nosotros está bien. Entonces al omitir, pues él ya lo acepta como bien y continúa. Listo, cantidad final, pues es una restica entre la cantidad inicial menos la cantidad vendida. Claro, lo que tenía menos lo que vendí. Y me va a quedar ahí una cantidad final. Y el costo cantidad final habla allí de un factor, ¿no? Dice cantidad final, que es este, por el costo unitario, que es el que tenemos allá al comienzo, por un factor. ¿Y qué es el factor? Es lo siguiente. ¿Qué sucede? Esos productos o esas frutas, como si se quedan de un día para otro, entonces ya van perdiendo calidad, ¿no? Y más cuando van, por ejemplo, los vendedores en las galerías que están afuera, ellos no tienen refrigeradores ni nada de eso. Entonces, digamos que estamos castigando ese inventario por un factor. Entonces, el factor va a ser el siguiente. Entonces, el factor va a ser del 90%. En pocas palabras, estamos castigándolo con un 10% que pierde de su valor inicial esa mercancía por no venderse el mismo día. Por eso es que ellos venden con mucho descuento, ¿no? En este proceso uno va a la galería a las 11 de la mañana y ellos lo empiezan a vender. Por ejemplo, yo la guanábana la compraba a veces que iba a hacer algunos trabajos allá a la galería, un señor que yo le hago unos trabajos de unos archivitos. Entonces yo salía de allí y me venía a la 1, 2 de la tarde para la casa. Entonces yo iba saliendo y iba viendo y donde veía guanábana, entonces yo preguntaba y me la daban, como dice, a buenos precios, porque claro, la guanábana es un producto que se deteriora muy rápido, ¿no? Y sin refrigeración pues se tiende a dañar y como esos productos grandes pues son grandes, entonces esas que quedan en la mitad, entonces o partes, pedazos, entonces ellos las venden muy rápido, tienen que salir de eso para que no vaya a dañar esa fruta. Entonces la consiguen a unos precios más económicos, ¿no? Entre otras cosas. Pues. Vamos manejando, digamos, el contexto de lo que son los negocios allí. Entonces, cantidad final es igual, el costo cantidad final es igual a cantidad final por el costo unitario, que es el 7.000, por el factor, que es el 90%. ¿Sí? Necesitamos entonces, y ese factor, como está por fuera, se ancla con F4 y Enter. Y procedemos a resolver nuestra fórmula.
Entonces ese es el, el factor que utilizamos allí. Entonces miren que ahí calculamos varias columnas. Vamos a seleccionar esto y vamos a darle a esto, pues, aplicarle formato, ¿no? Todos los bordes, y queda así. Y vamos guardando los cambios. Vamos guardando los cambios ahí. Listo. Vamos a continuar aquí con otra columna. Tenemos cantidad final, costo, cantidad final. Vamos a digitar aquí lo que llama la ciudad de compra. Vamos, y esto sí es digitado, son unas ciudades en donde se compran esos productos. No quiere decir que ahí se produzcan, ¿no? Lo estamos haciendo ahí de manera ficticia. Escogí ahí unas capitales, Cali, Bogotá, Medellín. Y ya se pueden repetir porque un producto se puede traer de un mismo lado. Medellín, Bogotá, Medellín, Cali, Bogotá, Medellín. Listo, ahí digitamos unas ciudades. Y vamos a digitar aquí también lo que se llama eh, la fecha de compra. Fecha de compra. Entonces, normalmente uno cuando digita fechas, bueno, hay maneras de insertar fechas, pero vamos a digitar unas fechitas aquí para explicarles algo de las fechas. Entonces, por ejemplo, hoy estamos a 19. Vamos a colocar aquí 15. 1506 del 23. Observen, 1506 del 23. Entonces yo puedo digitar fechas así, por ejemplo, 17-06-23. No es necesario colocar el slash, sino el guioncito. Ahora, el año 2023 no es necesario colocar 2023, sino con solo 23 él automáticamente coloca, pues, organiza la fecha y queda bien. ¿Sí? La trabaja con el slash. Miren que el formato de nosotros es formato día, mes, año. Es muy importante siempre tener en cuenta esos formatos. Sí, de fecha, de no ir a escribirlo. Si está trabajando en un equipo con formato inglés, pues creo que primero le coloca el mes, luego el día y luego el año. Es importante eso, tenerlo en cuenta. Sí, si uno trabaja en un archivo y si lo lleva al otro computador que es formato en inglés, el sistema automáticamente lo reconoce y lo acomoda. Pero no uno digitar en un equipo que tenga un sistema inglés, por ejemplo, el sistema inglés, que primero él coloca la fecha, el mes, luego el día, luego el año. ¿Sí? Y para uno ahorrarse tiempo y no demorarse mucho, trabajarlo con guiones. Puede colocar el slash también, pero con guiones también da, ¿no? Por ejemplo, 10-06-23. Miren que no coloco 2023, sino 23. Está bien. Aquí colocamos, por ejemplo, 18-06 del 23. Aquí voy a colocar, por ejemplo, 05-06 del 23. Y la fecha de hoy, 19-06 del 23. 11-06 del 23. 01-06 del 23. Y miren, pues en este caso hipotético, comprar una fruta que haya comprado el primero de, de, de junio y hoy estando a 19. Bueno, al menos de que sea una fruta, pues, como el maracuyá, ¿no? Que el maracuyá es una fruta que pues, incluso entre más viejita, pues, mejor sabe. Pero, por ejemplo, en este caso la uva, ¿no? Sí, inconcebible, pues, que alguien que venda frutas en la galería, por ejemplo, en la calle, tenga una fruta de ese tipo, pues tantos días. Ya se ha deteriorado, realmente por eso no se da. Ellos por eso no venden ese tipo de frutas así. Sí, porque ahí es el momento, ¿no? Ellos es el momento y ellos prefieren vender más económico en el transcurso del mediodía, tarde, sí, la tarde del día y para poder recuperar algo y que no se les vaya a dañar ese producto. Aquí vamos a editar otra fecha, 06-06-23. 14-06 del 23, 02-06 del 23.
Vamos por aquí, por ejemplo, 3005. Claro, puse 3005 porque no, eh, pues para el ejercicio lo estamos haciendo hoy 19. Entonces no podría colocar una fecha de compra posterior a esa fecha de compra. Y vamos a calcular entonces aquí lo que llaman los días transcurridos, pero primero démosle formato a esto. Seleccionamos esto aquí y le damos todos los bordes. Vamos a calcular aquí los días transcurridos. O sea, desde la fecha de compra hasta esas fechas. Desde la fecha de compra a hoy, por decirlo así, a hoy 19. Días transcurridos. Y aquí días transcurridos va a ser igual. Vamos a poner un comentario aquí. Días transcurridos es fecha de hoy menos la fecha de compra. Una resta entre dos fechas. Usted no puede traer fecha en Excel también. ¿Sí? ¿Sí? Las fechas en Excel se trabajan como si fueran números también, porque es que la fecha equivale a un número realmente. El sistema la tiene referenciada como un número. Recuerden, las fechas en Excel están desde el 1 de enero del año 1900. Fecha hacia atrás no la toman. Por ejemplo, si uno quisiera poner allí una fecha en 01, 01, 01, 01 del año 1854, queda como un texto, no queda como una fecha. Miren que no le puso los slash y no quedó como esto aquí. Si uno digita la fecha 0101 del año 1900, de una la convierte en fecha. Entonces recuerden, las fechas en los computadores están desde el 1 de enero del año 1900. De una manera, pues, se supone que de esas pues ya uno no va a trabajar con las fechas. No va a calcular fechas de vencimiento de allá del 1 del año de 1854. Entonces fechas allí. Entonces hacemos aquí la resta, pero bueno, ¿dónde sacamos la fecha de hoy? ¿Qué sucede con la fecha de hoy? Vamos a colocarla aquí. Fecha de hoy o fecha actual. Fecha actual, voy a ponerle aquí. Fecha actual, que es la fecha de hoy. Uno puede escribir la fecha. Yo puedo escribir la fecha de hoy. 01, 01 no, hoy estamos a 19. 19, 06, 23. Y me da la fecha. Claro, es la fecha de hoy. Pero en Excel existen funciones que le permiten a uno colocar fechas. Y las funciones en Excel son muchas. Excel tiene alrededor de 500, de 700 funciones. Miren que no hemos hecho ni una funcioncita. Hemos hecho operaciones nosotros, pero no hemos usado ninguna función. Las funciones en Excel son más o menos 700. Esas funciones están categorizadas, son las funciones pues de todo lo que es el conocimiento de la humanidad, categorizadas por áreas y todo eso. Entonces hay una función que es sumamente sencilla, que es la función, y existen funciones de fecha allí, la fecha de hoy, por ejemplo. ¿Cómo se escribe la fecha de hoy? De la siguiente manera. Me paro en la celda y coloco el igual. Hoy, ojo, escribo hoy, siempre se abre con el igual. Luego el texto que define la función, hoy en este caso, abro paréntesis y cierro paréntesis. Una función sumamente sencilla, que básicamente ya lo que hace es colocar la fecha de hoy. Entonces, al dar enter, miren que allí me coloca la fecha de hoy. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene colocar esa fecha así? De que ella automáticamente se va a ir actualizando. ¿Qué quiere decir eso? Como dice hoy, entonces mañana que lo prendamos o que entremos, o pasado mañana o dentro de un año que uno abra el archivo, pues él va a poner la fecha del día que esté. Se va actualizando, ¿no? En cambio, si uno digita la fecha cada vez que requiera que se calculen los días, entonces tiene uno que estar modificando esas fechas. Por ejemplo, aquí estos días transcurridos que nos piden pues identificar cuántos días han pasado desde la fecha de hoy a la fecha de compra, entonces hacemos la resta y trabajamos con la celda que está allá, entonces esto igual a la fecha de hoy, que es esta, y esa fecha se ancla, ¿no? Ojo, la anclo porque está por fuera, menos la fecha de compra. Entonces miren, dos cosas ahí, trabajamos con la fecha de hoy, y dos, no siempre se ancla la última celda, es la que corresponda, ¿no? Entonces eso hace parte del análisis, ¿no? Saber qué celdas debo anclar, cuáles funciones debo usar. Toda esa serie de circunstancias ahí se deben tener en cuenta, ¿no? Dentro de lo que es el concepto pues de lo que es el Excel básico. Estamos trabajando pues la primera funcioncita de Excel, que es la fecha de hoy.
Pero una funcioncita que nos sirve mucho para calcular los días transcurridos. Miren que ahí nos dice que son 4 días. Claro, del 19 al 15 o del 15 al 19 son 4 días. Para mañana ya no son 4 y no 5. Y arrastramos pues esa fórmula para todos los demás y ahí nos dan todos. Seleccionamos todo ese rango de datos. Le podemos dar aquí todos los bordes y que le coloque centrados también, ¿no? Colocar centraditos ahí. Las cantidades finales también entrémoslas. Queden centraditas allí. Queda así. Y vamos guardando los cambios. Perfecto. ¿Sí? Ahí quedó perfecto. Días transcurridos. Vamos a ir guardando los cambios allí.